y análisis de las desviaciones. Consiste en comparar sistemáticamente previsiones y realidad, e identifica variaciones entre los montos y tiempos y obviamente busca implementar acciones correctoras para el siguiente ciclo. Eh, a través de qué lo va a hacer, de tres ejes. Estos tres ejes son el eje de la actividad, que mide la eficiencia operativa y la rapidez con la que la empresa convierte sus recursos en ventas. Obviamente va a medir la rotación de inventarios, la rotación de cuentas y la rotación de activos totales y busca garantizar que los recursos estén utilizándose al máximo para acelerar el tiempo efectivo y minimizar los tiempos muertos. El siguiente es el eje de rentabilidad y evalúa el éxito económico del negocio, midiendo las ganancias obtenidas en relación con los recursos y las ventas empleados. Va a medir el retorno sobre los activos, el retorno sobre el capital y el margen de utilidad neta. Y pues su objetivo es básicamente para asegurar a los accionistas que el negocio es sustentable a largo plazo. Y el eje de los recursos, que se va a encargar de representar el origen y la gestión del capital propio o ajeno, necesario para que la empresa se funcione. Y va a medirse a través del costo de capital, la liquidez disponible y los pagos a proveedores. Su objetivo va a ser es que la empresa tenga la solvencia suficiente para respaldar sus operaciones diarias sin comprometer la estabilidad. ¿Para qué va a servir el presupuesto de ventas en un hospital? Pues obviamente va a intervenir en estas áreas como en los servicios médicos, porque va a hacer una parte importante en cuáles son las consultas diarias, cuál es el margen o el nivel de consultas que puede dar un hospital. Obviamente los servicios, la capacidad de las urgencias y también el funcionamiento de áreas de apoyo como el laboratorio. Obviamente va a ser importante en caso de que se trate de un negocio privado, el margen de tarifas y cuotas de recuperación, pero obviamente esto también funciona para hospitales públicos a través de la fijación de precios por el procedimiento según los costos operativos y las políticas institucionales. Obviamente va a intervenir en la proyección de la demanda por especialidad, también por temporadas. Obviamente no es lo mismo la demanda que se va a ver en un hospital cuando es temporada de invierno y primavera, donde el nivel de neumonías se aumenta, que cuando es verano, en donde probablemente se vean más casos por diarrea o estas otras enfermedades, o golpes de calor, por ejemplo, etcétera, y las tendencias epidemiológicas. Obviamente, interviene en el aseguramiento de convenios con aseguradoras, de acuerdo a los seguros de gastos médicos y programas gubernamentales de salud, y pues obviamente va a generarse canales de captación, eh, tanto de forma privada para la referencia médica como para la realización de campañas preventivas y marketing digital para cumplimiento de políticas públicas en salud. El presupuesto de ventas y de distribución en el ámbito hospitalario va a intervenir en las siguientes áreas, que obviamente sería la fuerza de ventas se vería en la ejecución de convenios, que y en el personal de atención al paciente. La otra sería la logística y cadena de suministro para el abastecimiento de, obviamente, medicamentos, insumos médicos, y el equipo de cada área del hospital, también con su mantenimiento, etcétera. Entonces, también intervenía en los costos de distribución, es decir,
que todo este abastecimiento de medicamento, de insumos médicos y de equipo tiene una logística de distribución, transporte, almacenamiento, manejo de los inventarios, que obviamente este medicamento llegue con una buena margen de caducidad para que haya las menos como pérdidas por medicamentos que se vaya a caducar. Y en este caso, en el medicamento que esté pronto a caducar, hay un sistema en donde obviamente se buscan los hospitales donde ese medicamento o se forman convenios entre hospitales o unidades médicas para la rotación de ese medicamento que puede ser útil para una unidad que casi no se utiliza por ejemplo, en nuestra unidad. Los canales de distribución interna, es decir, la farmacia, desde el almacén a la farmacia, a la central de mezclas y los puntos de entrega de cada departamento. El control y seguimiento presupuestal, obviamente, de los indicadores de eficiencia, el análisis de las desviaciones y el ajuste de los periódicos del presupuesto. Las etapas de distribución en el ámbito hospitalario, pues obviamente es el flujo este flujo va a intervenir en la planificación, es decir, la definición de necesidades por área, la proyección de la demanda y la asignación de los recursos financieros. Posterior a esa aprobación y planeación se va a hacer la adquisición con la compra de medicamentos, insumos y equipo médico mediante licitaciones o convenios con proveedores. Posteriormente viene la entrega y el almacenamiento, que es la recepción y control de inventarios. Obviamente interviene la cadena de frío y la gestión de caducidades en el almacén central. Y posterior de la recepción al almacén viene la distribución interna, que es la entrega a farmacia, a quirófanos, urgencias, a pisos de hospitalización y consulta externa. Y obviamente va a intervenir un sistema de control para el seguimiento de indicadores, el análisis de desviaciones y el ajuste de presupuesto. Y ya por último, tenemos el caso práctico. El caso práctico es sobre una clínica médica. Obviamente, nuestro ejemplo es una clínica privada, en donde el reto es la expansión para aumentar la demanda, llenar las salas de espera y pues aquí que lo aquí como el punto es el marketing, entonces no debemos de esperar. Obviamente hay parte de la población que acudiría por esta publicidad que es boca a boca, pero el punto aquí del marketing es que hay que verlo como una inversión y entonces hay que financiarlo. Entonces, el escenario sería esta clínica médica nova, en donde las especialidades claves que maneja son la cardiología, dermatología y pediatría. Y pues, obviamente, la meta comercial que buscamos en esta clínica es incrementar el volumen de consultas un 20% durante el próximo semestre. Obviamente, se va a tener este diagrama de embudo donde tenemos un pronóstico de ventas con la predicción de los resultados futuros basado en la tendencia previa, que es la espera pasiva, es decir, que sea la comunicación de un paciente que recomienda a otro paciente. Pero el presupuesto de promoción va a ser especializado para integrar un plan financiero donde se asignan recursos para actividades específicas para forzar el cumplimiento de la meta, es decir, una acción proactiva. Entonces, pues esta anatomía nos va a decir que está los costos clínicos, que es como nuestro esqueleto, donde el costo primo serían los honorarios médicos y consumo y suministros o insumos médicos. El costo de conversión, que es la depreciación del equipo y todo nuestro demás equipo que tenemos en la clínica, que estos son costos que habitan físicamente normalmente en la consulta, pero para este proyecto como de marketing o de inversión, vamos a
tener un gasto para ventas y promoción, donde intervendrían campañas publicitarias, relaciones públicas y un call center con citas. Este se diseña exclusivamente para aumentar las ventas y es un motor invisible que atrae pacientes a la clínica. Entonces, de acuerdo a los esquemas o métodos de presupuestación que ya les presenté anteriormente, pues tenemos cuatro. Son el método permisible, que es un presupuesto que sobra, el porcentaje de ventas, que es un porcentaje fijo sobre los ingresos, donde se considera la venta como la causa de promoción, no como resultado, y la paridad comparativa, que es imitar a nuestros competidores dentro del área, pero para nosotros elegimos el método de objetivo y tarea, donde se define la meta clínica, que es hacer crecer el 20% de la consulta, y vamos a utilizar el presupuesto que se necesite para costear exactamente las acciones necesarias para lograrlo, donde pues nos da un enfoque más analítico y lógico seleccionado para nuestro caso. Entonces, el primer paso sería la recopilación de datos y la definición de una línea base, en donde tenemos el histórico de la demanda por factores y los factores estacionales. Entonces, digamos que nuestro volumen de metas al inicio de nuestra apertura estaba en este punto, digamos que era, no sé, como 30 pacientes por mes, que en este periodo anterior, este pico se fue durante una estación de invierno, donde las alergias pediátricas son más frecuentes, porque recordemos que uno de nuestros pilares es la pediatría, entonces se ve que este patrón se repite de forma estacional. Nuestro esfuerzo estaría encaminado a que el crecimiento de nuestra atención se mantenga en esta tendencia de incremento de 20% y que sea sostenible. Entonces, vamos a tener el paso 2, que es la ingeniería de la promoción. Entonces, nuestra meta es el aumento del 20% de las consultas, va a ser a través de relaciones públicas, en donde pues una forma sería a través de, de que nuestros médicos o los médicos que estén trabajando en el área sean de prestigio, es decir, tengan publicaciones, constituye un prestigio sin costo directo de medios, es decir, el prestigio del médico va a traer la atención de los pacientes, un incentivo a la promoción de ventas, donde se hace una estrategia de check-up, de prevención familiar, en donde damos este paquete promocional, donde a un corto, que con un valor de corto plazo, está diseñado para acelerar la decisión de reserva. Es decir, esta promoción te ofrece un paquete de chequeo de, aquí no lo pongo, pero podría ser de glucosa y todo eso, y cuando lo agendas con tiempo, te va a un costo menos, y entonces ya tú agendas y es como una promoción. Y la publicidad digital, que eso que pagaríamos exactamente para que los buscadores en internet promocionen la clínica cuando busquen, por ejemplo, un paciente de la especialidad de pediatría, que el posteo de nuestra clínica desde la primera entrada o en las primeras 5. También en redes para captar pacientes, al momento de que busquen los síntomas, ya sea de las diferentes especialidades con las que contamos, que sería pediatría o dermatología o cardiología. El paso 3 es la determinación de la tarea y la construcción del costo, en donde
se va a agrupar los elementos que componen la ofensiva comercial o nuestra propuesta, que sería medios digitales, que es la compra de pautas digitales o de anuncios locales, la producción, que obviamente va a englobar la grabación de videos y el diseño gráfico de, por ejemplo, banners, pósters, etcétera, para la promoción de la clínica. El merchandising, que son pantallas y folletos en sala de espera, y la operación de las ventas a través de un software de citas y de horarios de call center. Y entonces el presupuesto va a ser requerido, va a, a- ¿cómo se dice? A abarcar estos cuatro áreas. Entonces, el presupuesto que ponemos nosotros sería la publicidad digital a través de buscadores, sería un presupuesto de $6,000. La operación comercial, y uno de 4,500 por el personal que se requiere para el call center y el equipo y todo esto. Las promociones del costo de checkout, unos 3,000 de presupuesto, y la producción y relaciones públicas abarcarían un costo de 1,500, siendo un total de 15,000, y esto abarcaría un 100%. Entonces, aplicando el principio de Fernández, cada dólar tiene una razón lógica para justificar y asignada para justificar su existencia en este documento. El paso 4 sería el cálculo de los ingresos proyectados y la variabilidad. Entonces, si ejecutamos nuestro presupuesto, ¿cuál sería nuestra ganancia bruta y neta? Entonces, nuestro ingreso bruto proyectado se va a medir a través de las unidades previstas, que es decir, nuestros pacientes nuevos, por el precio unitario de esa consulta, menos el porcentaje que se fue destinado hacia la bonificación por promoción, y esto nos da nuestro ingreso bruto proyectado. Nosotros en este caso proyectamos unos ingresos brutos de 50,000 USD, menos los gastos de inversión o de promoción, que serían los 15,000 de la lámina anterior. Quedaría un ingreso total o neto, básicamente al trimestre, estimado en 35,000. Entonces, en análisis de recuperación, donde se justifica la inversión, nos da Bueno, la prueba de... el ejemplo está en dólares. Ajá, sí. Ah, Este, bueno, entonces, para asegurar que la promoción es rentable, sería a través de la siguiente fórmula: las ventas brutas menos los costos médicos directos igual a la utilidad bruta, y esta utilidad bruta se le va a restar el presupuesto de promoción, y esto nos va a dar la contribución a costos fijos. Ya habíamos visto que esta gráfica en láminas anteriores, donde este punto nos dice que la promoción permite cruzar la línea de rentabilidad mucho más rápido, es decir, que hay un equilibrio entre los ingresos y los costos fijos, y obviamente este equilibrio nos justifica nuestra inversión. Y obviamente al final de esto nos dice que el 38% de las empresas, para asegurar utiliza la inversión para asegurar la promoción y que se convierta en ingresos reales. Entonces, tenemos que eh, la publicidad digital va a generar ingresos. Obviamente, el equipo de Center va a utilizar una cuota de actividades o una meta operativa de 1,000 llamadas de seguimiento para citas, y
CMR de la Clínica Nova, donde se organiza y se prioriza los datos de prospecto médico. Entonces, este es como una plataforma digital. Eh, y ya, por último, pues obviamente este presupuesto no va a ser estático. Obviamente, después de nuestra evaluación a 6 meses, porque tomemos en cuenta que nuestra meta era a 6 meses a incrementar el 20%, podemos ver la mejora continua. Obviamente, vamos a ver cómo o cuántos ingresos se generó realmente y a partir de ello podemos volver a presupuestar, asignar, obviamente, nuevamente, los recursos a los canales correctos, de acuerdo a lo que ya se observó. Se va a ejecutar, obviamente, las campañas y obviamente se va a medir a través de indicadores como el ROI, que ya lo había mencionado, que se me fue la palabra, la rentabilidad el retorno sobre los activos, perdón, y por la especialidad y obviamente se va a ajustar de nuevo, creando un ciclo de mejora continua. Y obviamente los principios maestros de este presupuesto se basan en los datos de la línea base, que obviamente para generar un proyecto de inversión siempre se debe de tener una línea base o datos históricos porque jamás se debe presupuestar a ciegas y se debe de partir de un comportamiento previo y una estacionalidad, trazar un objetivo y tarea, es decir, la estructura, y tener un control sobre el retorno, es decir, hacer el análisis subsecuente para la recuperación financiera y apoyar nuevamente la conversión a herramientas de inversión operativas. Y eso sería todo. No sé si tienen ¿Sí les alguna queda duda. claro lo que es CRM y ROI, Carla? No, ¿No? ¿Alguien? No, doctor. Ok. CRM tiene que ver con un software. O sea, si pones tu lámina, la penúltima, No, ¿la vuelvo a poner? sí, por favor. em, Ah, ¿dónde quedó? Ay, se cerró. En un momento, es que se cerró la presentación. ok. Bueno, les platico dos cosas. CRM tiene que ver con un software. La presentación o el ejemplo que nos estás poniendo está enfocado más a la publicidad a través del software, es decir, de líneas digitales, más que de cualquier otro mecanismo que puede ser a través de la autoridad o de la publicidad mediante o que hacen los jefes, pues, ¿no? Eh, ¿Esta lámina Está, o la no, anterior? eh, Usted me anterior, dice. anterior, a ver, aquí, permíteme, a ver la siguiente, ok, ahí, aquí vemos del lado, viendo la pantalla, del lado izquierdo, dice CRM de Clínica Nova, y bueno, pues ahí está claramente la propuesta, la respuesta, ¿no? Eh, es un software, organiza y prioriza los datos del prospecto médico. Está señalándonos, uno es el software, es que vamos a utilizar una computadora y vamos a utilizar un sistema que nos va a permitir eh, organizar la información. Hay un equipo de call center, es decir, un grupo de personas que van a estar encargadas de estar haciendo llamadas para generar
cierto interés. Aquí hay que dimensionar dos elementos principales. Por un lado, el trabajo que se tiene que realizar y por otro, el efecto que va a producir con público o el prospecto consumidor. ¿Sí? Se está esperando que haya un número determinado de consumidores innovando a través de este nuevo software que es el CRM. Eh, Hay $6,000 que los médicos a través de sus mecanismos, sus medios, liderando las redes sociales, pueden generar esta publicación digital. La siguiente. Aquí les digo, estamos viendo dos elementos, ¿eh? En esta lámina que acaba de pasar, vimos dos elementos. Uno, por un lado, el sistema que vamos a utilizar, por otro, quienes participan apoyando para que se alimente esa base que es conocida como CRM. Em, ya aquí vemos entonces para presupuestar y para obtener una mejora continua que se tienen que asignar recursos a los canales elegidos. En este caso estamos hablando del software, de el call center y de el liderazgo médico que va a permitir que haya esta difusión. Como lo señalabas en su momento, Carla, el citar de boca en boca, al decir, ve con este médico es muy bueno, a mí me ha ayudado bastante, etcétera, le da mayor certeza a la gente para poder acudir. Entonces, esos son los dos escenarios que se ven, dos escenarios. Cómo se difunde y por otro lado, cómo se capitula la información, ¿no? Entonces, dice lanzar campañas y check-ups, evaluar el ROI. El ROI, ¿qué es el ROI? Por especialidad. No es otra cosa que el retorno de la inversión. Ya en su oportunidad vamos a ver en la unidad 7 que viene y que se conoce como la TIR, la tasa interna de retorno, eh, y que va ligado con el valor presente neto. Entonces aquí en el caso el ROI es el retorno a la inversión. Tengo que estar midiendo en qué tiempo va a regresar la inversión. Eso es muy importante. O sea, si nosotros vemos el ejemplo que nos estás anotando desde el principio, em, cuando nos anotas las cifras de lo que se va a destinar, de asignar fondos hacia canales rentables. Hay ajustes en su momento. Regresamos más láminas, por favor. Ahorita, a ver, déjame ver. Espérame. Ahí, ahí. Ahí, entonces, ¿qué tenemos? La actividad estratégica. Estás manejando cuatro ejes principales. La publicidad digital, la operación comercial, el call center, las promociones, que son los costos de los check-offs. em, Esto no es lo mismo hablar de promociones que de ofertas. Son situaciones distintas. Promociono un producto a un precio más económico para que la gente le resulte atractivo y pueda acudir a él. Y aparte la producción y relaciones públicas. Si nosotros estamos viendo aquí, tenemos los cuatro ejes que en este ejemplo se van a manejar. Es un presupuesto de promoción pro forma. ¿Qué quiere decir pro forma? Que es un planteamiento que se realiza con una proyección a 5 años. Aquí no lo estás manejando así, pero generalmente todos los estudios pro forma, como son los estudios contables, y son pro forma porque son estudios contables, tienen que ver con esa esperanza
de la ganancia en 5 años, ¿no? En este caso, pues estamos viendo solo supongo que es un solo año, porque solo habla de una inversión de $15,000, por lo que corresponde a la eh, difusión o al marketing, ¿sí? El marketing, básicamente, que como ya habíamos señalado, la publicidad es una parte también del marketing. Pero el marketing en general, pues es este presupuesto de promoción pro forma. Bueno, pues ahí tenemos entonces $15,000 de inversión total. Em, Cada dólar tiene una razón lógica de ventas asignada para justificar su existencia en el documento. Si le pasas a la siguiente, por favor. Ok. ¿Cuántas unidades previstas? Es decir, ¿cuántos pacientes nuevos pretendo captar a través de esta dinámica o a través de esta estrategia de marketing? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el precio unitario? ¿Qué bonificaciones voy a recibir por cada promoción? Aquí nos pone el caso de una clínica en específico, la clínica Nova, y dice que, bueno, los ingresos brutos proyectados, o sea, yo pretendo obtener $50,000. Pero pues a esto le tengo que quitar la inversión en promoción, es decir, ¿cuánto invertí? $15,000. ¿Cuál va a ser mi ingreso neto? $35,000. Ah, pero esto no va a quedar aquí. Este es un ingreso bruto, porque a este ingreso le tengo que reducir, si le pasas a la siguiente página, ¿sí? Eh, l- Costos fijos, renta, luz, seguros. em, que esto que estamos ejemplificando con números en la lámina anterior, aquí lo estamos presentando de una forma más matemática o más contable. Las ventas brutas, que son los 50,000, menos costos médicos directos, nos va a dar una utilidad bruta. Esa utilidad bruta menos el presupuesto de promoción nos va a llevar a la contribución de costos fijos. La promoción permite cruzar la línea de rentabilidad mucho más rápido. Es decir, la línea de rentabilidad es la ganancia, margen de ganancia. Ahora, si pasamos a la siguiente, para que quede un poco más claro. Bueno, este ya fue explicada. La siguiente, mm, no, la siguiente, aquí crees. Entonces, eh, dice que pilar de datos históricos, objetivo y tarea, la estructura, control y retorno, el techo, ¿no? Entonces, no debemos presupuestar mm, en la imaginación, ¿no? Siempre tenemos que partir del comportamiento previo y la estacionalidad del paciente. ¿A qué se refiere? Tenemos que pensar siempre, los estudios están basados por lo menos en 5 años anteriores. Y qué tan viable es que el paciente regrese o se mantenga como de manera permanente, ¿sí? La estacionalidad del paciente es igual que pues, cualquier estación del año, ¿no? O cualquier temporada, primavera, verano, otoño e invierno. Y a través de esas temporadas hay un esquema de medición eh, que permite conocer cuál va a ser la, eh, la temporalidad en la que se va a presentar el paciente, ¿no? El presupuesto debe nacer de la meta, costear los pasos para alcanzarla y separarse de los costos operativos. Esto es algo que vamos a abordar en la unidad 5,
tiene que ver con los costos y los gastos, para que podamos ir comprendiendo el esquema de manera genérica, ¿no? Eh, Se tiene que exigir un análisis de recuperación financiera y apoyar la conversión con herramientas operativas. Ahí está nuevamente citado el CRM, que son este sistema, este software, y el análisis de la recuperación financiera tiene que ver con la recuperación inmediata. Lo que le interesa al empresario y a cualquier institución es tener el dinero lo más pronto posible. En su momento hablamos de liquidez. ¿Sí recuerdan qué es liquidez? ¿O cómo se conforma o se determina la liquidez? Y está dada por tu flujo de efectivo real para compras. Ajá, en parte, sí. Pero bueno, vamos, ya les había dicho, si yo gano un peso, lo más que me pueden endeudar de ese peso son 30 centavos. El 30% de lo que yo recibo es lo más que me puedo endeudar. Por lo tanto, mi esquema de liquidez es de 70 centavos. Y esto es lo que hacen los bancos y lo que hace cualquier institución financiera para determinar qué tanto te puedo prestar y qué tanto me vas a pagar sin que me puedas fallar en los pagos. Esa va a ser la liquidez. Entonces, se tiene que buscar la rentabilidad tanto para los préstamos como para las ventas. Esto de los 9 meses sin intereses ya les había dicho, o los meses sin intereses en general, ya les había dicho que no existe, no es verdad. ¿Por qué? Porque los productos están a sobreprecio. Y entonces yo necesito vender, no sé si les puse el ejemplo, fui a Miami, compré una camisa que me costó $20. Y aquí la misma camisa, la misma marca en Liverpool estaba en 3,500 pesos. Así que imagínense que va de $20, 400 pesos, a 3,500. Queda claro que tienen que pagar energía eléctrica, empleados, rentas quizá en algunos momentos, predial, agua, etcétera. Pero es desorbitante. Ahora, empresas como Liverpool no venden productos, ellos venden espacios. La gente llega y dice, quiero vender mi producto aquí. Ah, sí, te voy a cobrar 70,000 pesos, por lo menos. ¿En dónde lo quieres poner? Ah, pero si en un mes, 3 meses tu producto no sale, no se vende, lo saco. No lo vuelvo a promocionar, no lo vuelvo a exhibir aquí en Liverpool. O sea, tienen también sus candados. Y mientras tanto, ellos pues ya obtuvieron 70,000 pesos solo de aquel empresario que quiere llegar y vender un producto, y que se lo exhiban en Liverpool, solo por la condición de lo que es la marca Liverpool. Así que bueno, a través de estos importes de los 70 centavos, si yo adicionalmente considero, porque luego nos preguntan, ¿cuánto gastas en comidas? ¿Cuánto gastas en diversión? No están hechos al azar, son para definir cuánto realmente tienes de liquidez. Si tú dices de un peso me gasto el peso, olvídate, no tienes opciones de crédito de ninguna especie. Entonces, se queda uno siempre con la idea de que les voy a decir que no gano, que gasto todo para que pues así me den el crédito. Pues no, así no funciona. Va en función de la liquidez que se tiene para poder ir cubriendo estos gastos, ¿no? Entonces, por eso exige un análisis de recuperación. Todos los empresarios o las instituciones que les venden al sector público deben tener
cierto colchoncito, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que el gobierno, cuando menos, va a tardar 45 días en pagar hábiles, lo que significa que por lo menos 3 meses van a tardar en pagarles. Y durante este tiempo debe estar consciente el empresario que le vende al sector público que no va a recibir dinero. Por eso también se incrementa el precio de los bienes, de los productos. Si nosotros vamos a la farmacia y compramos un medicamento que nos cuesta 10 pesos, es evidente que cuando el gobierno lo compra, se lo van a vender en 50 o en 80. Y es derivado de esta situación, ¿sí? Bien. La siguiente, la siguiente quedó en negro. Es que esa era la última. Ah, ok. Bueno, entonces, como vimos, el ejemplo eh, me parece un buen ejemplo. Los demás, no sé qué opinión tengan, si esto contribuyó a que quedara más claro, salud, eh, o quedó igual. No, sí fue mucho más sencillo. Más Ok, claro, doctor. muy bien. Bueno, pues entonces vamos a continuar ahora con la siguiente exposición, eh, que es la unidad 4. Sí, seguimos nosotros. Muy bien. Entonces, ¿quién inicia? Yo. Ok, Voy vamos a a escuchar tu bien timbrada voz. Hoy, escuchar. Astrid, doctora Astrid. Bueno, la siguiente unidad, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Corresponde a lo que es el tema de presupuesto de producción. Nuestro equipo está conformado por Francisco Estrada, Nayeli Martínez, Tlalcael El Reyes y su servidora Astrid Cortés. Entonces vamos a ver el contenido que tenemos para esta unidad. Vamos a partir de lo que es el marco conceptual, pidiendo la definición de lo que es un presupuesto. Después, el presupuesto en materia prima, en mano de obra y el presupuesto de gastos indirectos de producción. Y finalmente vamos a tener un caso práctico. Vamos a empezar con el marco conceptual a partir de la definición de un presupuesto. A lo largo de estas semanas hemos visto cómo el presupuesto no es otra cosa más que una herramienta o un instrumento de planeación que nos permite programar, pero partiendo de una cuantificación, un control y una evaluación para que las organizaciones puedan estimar sus ingresos, los recursos que tienen disponibles, los gastos que requieren y las metas, y con esto de verdad logren alcanzar estas metas en un periodo determinado. La dimensión gerencial y pública del presupuesto va a ser diferente si hablamos de un presupuesto privado y de un presupuesto público. Para el sector privado lo vamos a entender como una expresión financiera y operativa en un plan de acción, y para el sector público tenemos que partir de que va a estar vinculado sobre todo a que muchas veces no vamos a obtener una ganancia monetaria, sino que va a estar vinculado a la provisión de bienes y de servicios públicos y se rige bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia. Para México, hablar de un presupuesto de producción es de verdad convertir los objetivos que tenemos del plan de desarrollo de cada sexenio en asignaciones que de forma anual le van a permitir cumplir con sus metas a través de los factores diferentes que son responsables y con el uso adecuado de sus recursos. Entonces, el presupuesto de producción de alguna forma va a ser ese instrumento que nos va a permitir
traducir la demanda de servicios. Yo aquí me enfoqué a la parte de servicios de salud porque pues estamos viendo administración hospitalaria en requerimientos concretos de operación. Estos requerimientos de operación tienen que ver en cuanto al personal, los insumos, la infraestructura y la tecnología. Y es importante destacar que muchos de los objetivos que nosotros tenemos pues son respuestas que se denominan intangibles, no tienen un valor como tal monetario, están enfocados a servicios, entre ellos son las consultas, el número de cirugías, las hospitalizaciones que se realizan y los estudios diagnósticos, para que nosotros podamos de verdad cumplir con ese presupuesto y hacer una proyección adecuada. En el caso muy particular del área de la salud, nosotros tenemos que considerar otros factores, sobre todo factores de tipo epidemiológico. Así vamos a poder de verdad determinar el nivel de actividad necesario para satisfacer nuestra demanda prevista. Entonces partimos de tres conceptos importantes que nos permiten esta planeación operativa. Es la demanda de servicios, es decir, nuestras necesidades, después la Perdón, perdón, capacidad. Astrid, Ujú. ¿puedes regresar tu lámina? Sí, Ok. ¿está? Sí, les voy a pedir a todos que tomen muy en cuenta, que no se les pase, que no olviden estos elementos que nos está presentando la doctora. Em, Instrumento que traduce la demanda de servicios de salud. Los servicios de salud tienen consultas, cirugías, hospitalizaciones y estudios diagnósticos. Entonces, esos cuatro elementos se deben considerar porque en la unidad 5 eh, son temas que se tocan en relación con esta consideración de los costos y los gastos. Y ya les diré por qué la importancia de hacer esa diferenciación. Gracias. De nada. Entonces, partíamos que estos elementos que vamos a tomar en cuenta para poder elaborar este presupuesto de producción parten de lo que es la demanda de servicios, la capacidad instalada, así como la programación de actividades. La demanda de servicios va a ser el punto de partida de nuestro presupuesto de producción y aquí es en donde tenemos que tomar en cuenta las estadísticas epidemiológicas de nuestra población, las tendencias históricas en cuanto a la atención dependiendo del nivel en que nos encontremos, el crecimiento poblacional y las políticas de salud pública instauradas para el sexenio o la administración correspondiente. Para Robbins nos dice que la planeación operativa realmente va a traducir esos objetivos estratégicos en todas las acciones concretas que se van a articular para poder lograr esa articulación estratégica y operación diaria. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno. Demanda de servicios ya les fui haciendo como el hincapié que es en lo que consistía. La capacidad instalada va a estar dada por el número de camas que tenga la unidad, el personal que constituye tanto médico como paramédico, el equipamiento y la infraestructura. Los programación de servicios considera número de consultas diarias que se tienen que dar, desde la consulta básica hasta la consulta de especialidad y de alta especialidad. Las cirugías, igual, divididas en cirugía general y cirugía de alta especialidad, las estancias y los estudios. El requerimiento de insumos que está enfocado a la demanda de medicamentos, de material y de equipo. Los recursos humanos. Este va a ser un factor central en la calidad y en el costo operativo para poder satisfacer las demandas y la coordinación presupuestal, la cual va a estar vinculada hacia las ventas, el gasto y los flujos de efectivo de la unidad en la que estemos trabajando. Yo aquí les puse un ejemplo. Estos son los indicadores de la unidad en la que yo laboro y estos forman parte de nuestro plan anual de trabajo. La dirección médica nos los hace saber y aquí están los históricos a partir del cual es como el presupuesto de egresos de la federación que le da al hospital, es como se decide cómo se va a ir, hacia qué rubro se va a ir instaurando. Entonces, sí se tienen aquí los indicadores epidemiológicos y demográficos. Este es un ejemplo desde el 2023 a lo que son 2025. ¿Y qué tomamos en cuenta? Esperanza de vida, mortalidad neonatal, infantil, razón de mortalidad materna, mortalidad por cáncer, casos de HIV,
casos nuevos de tuberculosis, muerte por accidente en tránsito, coberturas de vacunación, gasto público en salud y gasto de bolsillo en salud. Y ahora vamos a ver la otra parte, los indicadores que nosotros tenemos en cuanto al número de consultas otorgados. Igual este es un recuento para los últimos 4 años. El número de preconsultas, las consultas subsecuentes, las atenciones que se dieron de urgencias, número de casos nuevos atendidos y después tenemos parte de lo que es el recurso humano. Aquí nos estamos refiriendo a la parte del área médica. Total de médicos adscritos. Aquí vemos cómo pasamos del 2020 de 297 a 407 médicos adscritos de los diferentes turnos en la unidad para el 2024. Número de consultas otorgadas de acuerdo al número de adscritos, número de médicos clínicos, médicos quirúrgicos. Y después tenemos la parte de las camas sensables y no sensables, entendiendo las no sensables, las que están en las áreas críticas, como es urgencia, las diferentes terapias y las atenciones de corta estancia. Para este momento no aplicaba. Esto es algo que se cambió en el hospital porque uno de sus proyectos son cirugías de corta estancia que iniciaron en la segunda mitad del 2025. Y después tenemos número de ingresos hospitalarios, número de egresos hospitalarios. Y en este, a mí sí me gusta cómo lo subclasifican porque son los egresos por mejoría y las altas voluntarias. Y después tenemos números de cirugía en donde se consideran el uso de salas y por día. Cirugías ambulatorias, luego número de cirugías de acuerdo al número de cirujanos y cuántas cirugías se tuvieron que diferir. Si vemos en el 2020 se diferían hasta 4 cirugías por día y para el 2024 nos fuimos con 0. La tasa de mortalidad y luego la tasa ajustada de mortalidad hospitalaria y los procesos de infecciones nosocomiales. Y después tenemos el personal de base con el que cuenta el hospital y finalmente otros indicadores que van enfocados al área de enseñanza porque es un hospital escuela. Se toma en cuenta porque muchos de estos médicos son médicos residentes que de alguna forma ayudan con el trabajo que se hace en los diferentes turnos. ¿Los datos de referencia son indicadores? Sí, son El nuestros anterior. records que se toman en cuenta. Estos, aquí yo nada más puse lo que da de resultados el hospital, pero cuando nos envían el plan anual del trabajo, sí vienen las matrices de indicadores con las que se comparan desde la parte federal. Perdónenme un momento, ¿puedes contestar, Shana? Es que creo que es mi paquete, por favor. Una disculpa, es que me llegó un paquete. Ok. Entonces, En tu diapositiva anterior, voy. Aquí está. aquí manejas datos de referencia y bueno, queda Ujú. claro el número de años Sí, o sea, de vida, es ¿no? 75 años sí, la promedio. esperanza de vida ajustada para el dato de referencia y lo que se observó para el hospital. Ok. Y luego hablas de la mortalidad, Ujú, esos 15.5, 15.6 era 6. el dato de referencia y es tasa por 1,000 recién nacidos vivos. Ok, ok. Está bien. ¿Sí? Gracias. Bueno, es que estos son nuestros históricos y realmente fue ponerlo a manera de ejemplo porque es como nosotros partimos para poder elaborar el uso del recurso de presupuesto que se le asigna a la unidad a partir de estos datos. Claro, y eso te da el grado de productividad, Es eh, correcto. permite hacer una evaluación, una valoración para los programas que están, que tienen diseñados, ¿no? Ujú. Ujú. Y después tenemos, si yo me voy a la parte de material e insumos, les quería poner esta. Nosotros tenemos el sistema de mezclas del hospital y se cuantifican y aparece a partir del 2024 porque es un servicio que no existía previamente en el hospital y ahora tenemos nuestro centro de mezclas para la preparación de antimicrobianos, oncológicos y nutrición parenteral. Entonces, ¿cómo se comportó en el primer año y luego para el
para el 2025. Y después tenemos, ahora sí, la tasa o la tabla de referencia de lo que se le ha presupuestado al hospital en los últimos 5 años. Entonces aquí tenemos el ejercicio fiscal del 2020, en donde se aprobó 1.508.000.853.543 pesos. Se hizo la modificación y lo que se ejerció, y así hasta el último año. Para nosotros, para el 2025, el aprobado fue de 2.457.000.710.652 pesos, lo que se ejerció. Y obviamente la variabilidad, cómo es que se comportó, fue un negativo de 16.85%. Pero esto es lo que se proyecta y lo que es a partir de la cuenta pública, lo que se le destinó al hospital, y ya la dirección médica, con lo previo comentado, o sea, nuestra demanda en cuanto a servicio de salud, es que establece las estrategias para los diferentes rubros de cómo se va a ir utilizando este dinero. Y el hospital, por su cuenta, también tiene una entrada de recursos propios a través de la venta de servicios y otros ingresos. Esa venta de servicios tiene que ver mucho con la parte de la sociedad médica del hospital, porque el hospital tiene una escuela de enfermería ya afianzada, autorizada por la SEP, y ya tiene, esta funge como una parte privada, y quienes se van a formar ahí con enfermería, pues es una entrada, así como diferentes cursos y talleres que otorga el hospital, tanto de forma presencial como en formato en línea y híbrido, y así es como se van obteniendo estos recursos. Y los otros ingresos es a través de la beneficencia pública. El sistema de investigadores del hospital está muy sustentado y muchos participan en investigaciones internacionales que nos permiten tener una entrada extra al presupuesto para el funcionamiento de los diferentes programas que tiene el hospital. Pero estas gráficas, bueno, es lo que en teoría cada unidad debe de tener para que pueda tener sustentada su demanda de servicio de salud, y parte de lo que son sus históricos para la elaboración de este presupuesto de producción. Entonces, el diferencial en esa lámina se da Ajá, el presupuesto aprobado y el ajá, sí. el modificado y el ejercido. En el caso del 2025 no se tienen las cifras del cierre. Sin No. embargo, ahí hay una diferencia, hay un subejercicio de 498.000 pesos. Es decir, en general les han otorgado un presupuesto a partir del año 2022 de 2.000 millones, o sea, más bien desde el 2021. Les Ujú. modificaron el presupuesto y se fue incrementando 2.000 millones, ¿no? Es decir, 2.457.710.652 pesos. Eh, y aquí, bueno, pues nada más habría que hacer el ajuste porque se presta un poco a confusión. eh, Quitarle al modificado y al ejercido los 498.195, los 498.185.375.870 800. 679, Ujú. reducírselos del modificado y el ejercido para que sea más coherente, ¿no? Porque ahí Sí, aparece o sea, ninguna variación. es correcto, porque y el corte se hizo hasta el mes de octubre, pero bueno, la verdad es que es algo que hace el área de Sí, financieros y administración del finanzas. hospital, porque justamente hace como 2 semanas tuvimos una nueva reunión y se dio el avance, ya lo pusieron a manera de gráfica, pero este es el que se nos entrega a nosotros de forma anual, porque cada año la dirección general del hospital presenta su plan anual de trabajo. Y esto es parte de ese plan que recibimos para este 2026. Está partiendo de estos históricos y de la toma del nuevo director. Bueno, que quedó el mismo, pero sacó su plan anual de trabajo. Ujú. Claro, digo, hago la observación porque en su caso
Si esto se presentara así a la Secretaría de Salud, que es quien mandata lo del presupuesto para el caso de los hospitales generales, pues ahí habría un error, ¿no? Y el contar con un subejercicio, pues implica que el dinero lo Hay una retiren. sanción porque no se utilizó el Exacto. dinero. Y se Ujú. los quiten, además, ¿no? Pero bueno, Sí. está bien. Muy bien, adelante. Mm, Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta estos diferentes puntos, desde lo que es tus demandas, la parte de tu personal em, médico y paramédico en cuanto a la capacidad de resolución que tiene el hospital, el recurso en cuanto a insumos que involucra materiales y equipo médico, pues que finalmente te va a permitir que tú puedas tener un uso adecuado u óptimo de los recursos disponibles, que mejores la eficiencia operativa y que puedas garantizar una calidad oportuna en cuanto a la atención. Entonces, a manera de síntesis, eso nos va a permitir alinear la estrategia y la operación, que va a ser fundamental para tener un resultado sostenible. Sin embargo, como sistema de salud también va a haber desafíos en esta implementación y tiene que ver con variabilidad de la demanda. Nos guiamos por nuestros históricos, pero aquí el ejemplo claro nosotros lo vimos este año. Las neumonías, yo les voy a poner aquí el ejemplo, pero para mi servicio han sido el principal motivo de ingreso al servicio, sobre todo en los meses de invierno y principios de primavera. Y este año el comportamiento ha sido completamente atípico, no ha disminuido en ningún mes. Desde el mes de enero, el número de ingresos por neumonía a mi unidad. Y esto hay una variabilidad de la demanda y obviamente también nos afecta a lo que se hace en cuanto a la solicitud de insumos y de materiales. Nosotros ahorita tenemos desabasto como cualquiera de ellos y la licitación, lo que se licitó para la consolidada, llega a partir de junio. Y aquí el punto es que insumos como son medicamentos, un ejemplo es la budesonide, yo llevo 3 meses sin el medicamento porque existe ese desabasto y sin algunos materiales que son de uso para ese problema respiratorio. Y aquí el punto es eso, son factores que tenemos que tomar en cuenta porque va a variar en algunas estaciones y por eso es que nos vamos a lo que es las partes de los históricos. ¿Cómo alcanzamos parte de ese desabasto? Hacemos algo que se denominan compras directas, se pide la suficiencia presupuestal al área de finanzas. Un ejemplo fue para este medicamento junto con otros materiales que necesitábamos y se utiliza parte de de ese porcentaje del presupuesto para la compra de la misma y ir sacando pues los problemas que se puede ir uno enfrentando en el camino. Suena muy fácil, la verdad es que en papel el procedimiento es sencillo, pero sí hay un retardo en cuanto se hacen las aprobaciones necesarias y se compra el material que se requiere. Otro desafío en la implementación van a ser las emergencias sanitarias. Ya nos tocó aquí a todos. A mí en el 2012 me tocó la de influenza y bueno, la más grande que ahorita vivimos fue la de la pandemia de COVID y esa es una de las razones por las que en la gráfica que comentaba el doctor, la elevación en cuanto al presupuesto que se le dio al hospital es porque el hospital en la pandemia fungió como un hospital de referencia para este tipo de pacientes. Después tenemos las limitaciones presupuestales, que estas ya vienen por parte de la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público, pero también se buscan diferentes formas de poder mejorar y ahorrar en cuanto al presupuesto. Otro ejemplo que voy a poner, yo tengo un contrato de empaquete, que es un gasómetro, y tenía un contrato para una terapia de reemplazo renal crónica, pero eran contratos sueltos, es decir, por servicio. La terapia de adultos tenía el suyo, la terapia pediátrica la suya, la terapia coronaria la suya. ¿Qué se hizo?
En el caso particular del gasómetro, ahorita estamos en esa transición. En lugar de que quedara como un paquete por servicio, se reformó el contrato a que fuera un contrato a nivel hospitalario con 5 gasómetros para las 3 terapias que les comenté, agregada a lo que es el laboratorio central y la terapia neonatal. Y entonces, al comprarlo en paquete, reducen los costos. Y lo mismo se hizo para las terapias de reemplazo renal. Se agruparon aquí solo las terapia coronaria, la de adultos y la pediátrica, que son las que llevan esos programas, y quedó el contrato a nombre de una sola persona, en lugar de ser 3 los administradores del contrato, lo que nos permite reducir costos, y es algo que todavía estamos revisando porque ese contrato se marcó con el uso de paquetes, es decir, un filtro con un número de bolsas determinado, y ya estamos viendo la falla. No nos funciona, no puede ser uniforme porque un filtro me refiero a lo parecido a hemodiálisis, y las bolsas son las soluciones que se usan para llevar al tratamiento. Un adulto no usa el mismo número de bolsas que los niños, y si a mí me dan un paquete exactamente igual que el de un adulto, el filtro lo uso igual, pero me están sobrando las bolsas, y entonces ese es una pérdida para el sistema. Pero son cosas que tras la marcha pues vamos, o sea, esto es mi forma de explicarles esto en ejemplo, porque es algo de lo que vamos documentando hoy en día, y ya en noviembre de este año nos toca hacer remodelación, ajuste de ese contrato, y pues ya nos reunimos los diferentes servicios que utilizamos ese tratamiento, pues para ir como de alguna forma proyectando qué es lo que vamos a solicitar. Y finalmente, los cambios en las políticas públicas, los cuales ya surgen del Plan Nacional de Desarrollo y hacia las líneas de estrategia que este documente. ¿Cuáles van a ser las partes que va a tener ese presupuesto? Tenemos que tener nuestros objetivos y metas, los cuales pues están enfocados a las necesidades que nosotros tenemos como unidad, los supuestos y las premisas que salen de los históricos que ya comenté, los ingresos y fuentes de financiamiento a partir de la partida presupuestal, y si tenemos la opción de tener otros recursos externos, los egresos y asignaciones, las clasificaciones presupuestales que ya fuimos viendo, y es importante saber que la de mayor porcentaje que se da es la que paga el salario del recurso humano, sea médico o paramédico. Los indicadores de seguimiento, esto es bien importante porque en estas semanas fuimos viendo, cuando hablamos de la historia y evolución de los presupuestos, vimos que de que a partir de 1974 fue en donde se empezó a considerar estas clasificaciones presupuestales en los diferentes rubros de gasto, pero que finalmente se fue introduciendo en los últimos 20 años lo que son los presupuestos basados en resultados y el sistema de evaluación del desempeño, lo cual nos permite de verdad medir el uso eficiente de ese presupuesto basado en los resultados, para que se puedan tomar las mejores decisiones entre fomentar el continuar o incrementar el presupuesto hacia cierto programa, o finalmente hacer una reingeniería de ese programa y verificar si de verdad es necesario o no. Y el calendario presupuestal, que también fue algo que ya se dio en las clases previas y que tenemos como fechas, pues ahí como muy recientes, el saber que lo que es la Cámara de Diputados lo tiene que recibir a partir del Ejecutivo Federal en el mes de septiembre, para que ellos a mitades de noviembre puedan el dar su voto a favor o en contra, o hacer las modificaciones necesarias para dicho presupuesto, y que finalmente se pueda de alguna forma llevar la distribución del mismo y publicarlo en el diario oficial de la Federación. Entonces, si yo me voy ahora sí a lo que son los objetivos, metas y supuestos, los objetivos pues van a estar enfocados en definir qué es lo que queremos lograr, y como les mencioné, están alineados al Plan Nacional de Desarrollo. En el caso muy particular para el área de la salud, estamos hablando de los programas de tipo sectorial. ¿Qué supuestos y premisas debemos de tomar en cuenta? La inflación. Tenemos que ir viendo como las proyecciones de inflación, que tiene que ver mucho con la tarea que nos dejaron esta semana, que fue el poder
comparar el presupuesto de egresos del 2025 con el de 2026 y pues ya que estamos en 2026 vemos cómo la tasa de inflación no quedó tan bajita, incluso es algo que en el último trimestre se ha ido incrementando. Luego la demanda esperada, la disponibilidad que tenemos de personal y las reglas de operación, así como algunas restricciones de tipo fiscal que se pueden establecer. Todo esto tiene un marco jurídico basado en la Administración Pública Federal. Lo primero que nos rige es la Constitución Política de los Estados Unidos. Los artículos que de alguna forma participan de forma directa es el 74 en su fracción 4 y el 134, en donde se habla de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación basado en esos principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Después tenemos la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en donde viene todo este proceso de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación, dadas en el artículo número 1, el reglamento de la misma ley, en donde vienen los procedimientos, definiciones y plazos, y la ley de planación que está vinculada a la presupuestación con el Plan Nacional de Desarrollo y finalmente los manuales de programación y presupuestos del 2025, en donde vemos cómo para el decreto de este presupuesto de egresos de la Federación se toman en cuenta pues diferentes herramientas que nos van a permitir ir llenando en línea, como son las matrices de indicadores de resultado, que era lo que me preguntaba. Cuando vemos el plan, yo solo puse los cuadros, pero cuando a nosotros la dirección del hospital nos da el plan anual de trabajo, si viene la matriz completa de indicador de resultados y después viene de acuerdo a cada programa presupuestal por área, cómo fue que se utilizó. Entonces, este proceso de presupuesto está dado por 7 pasos. Partimos de lo que es la planeación a través del Plan Nacional del Desarrollo y los programas sectoriales, la programación, después tenemos la presupuestación, la integración del proyecto de egresos de la Federación consolidado ya en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la presentación al Congreso, su discusión y aprobación y finalmente el ejercicio, control y evaluación en la cuenta pública y como entidades, a partir de las jefaturas de servicio, estamos obligados a partir de este año, porque en el año previo era a partir de las divisiones, a llenar lo que es el sistema de evaluación del desempeño en la página federal. Yo hice mi registro hace 2 meses, me piden las metas basado en mi servicio, cómo es que las vamos a medir y a partir de ellas es cómo van a calificar los resultados que estamos teniendo. Entonces, de esta parte de hablar de un presupuesto de producción, porque ya vamos a ir viendo las diferentes participaciones, como lo puse en el contenido, para conformar pues podemos quedarnos con estas conclusiones. Vamos a ver cómo el presupuesto de producción va a vincular tu demanda epidemiológica con tu capacidad operativa real. El entender que el implementarlo requiere que tengas bien integrado tu presupuesto de gastos, de ventas y de flujo de efectivo, y que tenemos que tener finalmente una flexibilidad adaptativa, porque esta nos va a permitir poder de alguna forma abrazar las variabilidades inherentes al área del cuidado de la salud, desde una pandemia, esperemos que no, hasta esta variabilidad en el comportamiento de algunas enfermedades. Entonces, hasta este punto que es como el marco conceptual de presupuestos, yo no sé si tengan alguna duda, sino para poder pasar con el siguiente subtema. Está muy bien. Me parece que está muy bien explicado. No sé si alguien tenga algún otro comentario distinto. En realidad, digo, quizá porque yo estoy muy identificado con todo lo que es esto de los proyectos de inversión, ¿no? El PIB que se señala o que señalas ahí, pues básicamente son los proyectos de inversión, ¿no? Entonces, o los programas eh, y, y, y proyectos de inversión. Entonces,
A mí me queda muy claro, insisto, es quizá porque yo estoy muy involucrado con todo esto y no tengo ninguna duda, me parece muy completo, pero no sé si alguien del grupo le quede claro eh, el manejo, cómo se van integrando las variables que tú en tu servicio manejas y las solicitudes de gasto que haces para que finalmente te doten de los insumos que se requieren para la atención de los diferentes padecimientos o la atención a la salud que se brinda a los pues no solo son neonatos, ¿no? También son pacientes pediátricos, ¿ya? No, real, yo solo veo pediátricos, de un mes de edad hasta 16 años, 11 meses. 16 años. La cartilla antes marcaba que hasta los 19 años seguían siendo niños. Me parece que ya la cambiaron, ¿no? Porque había una inconsistencia ahí. Es que es algo que han tenido sus problemas en los últimos años. Para el IMSS, previamente veíamos hasta 15 años, 11 meses. Para la Secretaría de Salud, 16 años, 11 meses. Y hace 2 años el IMSS, porque como estoy en los dos, cambió y recibimos hasta 17 años, 11 meses. O sea, sí, literal se está respetando el de 18 años, pero al menos en la unidad en la que yo me encuentro de Secretaría de Salud, recibimos hasta los 16 años, 11 meses. O sea, hace un año menos. Claro, Si me claro. preguntan, a mí no me gustan porque ya son adultos. Lo que pasa es que es eso, ya esa es la variabilidad de mi servicio. Yo puedo tener un niño de 3 kilos y uno de 100 kilos. Sí, Entonces, así se van los insumos. Ujú. exacto, exacto. Sí, a mayor crecimiento, mayor demanda, ¿no? Es correcto. Consumo es mayor. Entonces Ujú. es comprensible esta situación. Sí debería modificarse porque, bueno, ya niños, quizá niños, pues, ah, pensaría que hasta los 15 años, ¿no? Es Todavía, correcto. Ujú. eh, y todavía le Pero exige bueno, poquito, pero ya es una pe- época de adolescencia y ya este, dicen que eh, pues el organismo ya está más desarrollado, ya está desarrollado, ¿no? sí. Completamente. No, no No, hay, y es que se sale de nuestra cartera de servicios. Por ejemplo, el año pasado nos tocó atender a una niña de 15 años y medio, pero el problema es que estaba con un embarazo y aparte exacto, tenía un aneurisma cerebral. Entonces, no, ese es el motivo por el que llega con nosotros, porque se interna, porque tiene un derrame cerebral o evento vasculocerebral secundario a ese aneurisma y pues requiere una terapia intensiva pediátrica, pero al mismo tiempo está el producto y entonces yo estoy en una unidad, estoy hablando aquí de La Raza, donde como tal son 4 hospitales dentro del mismo, de la misma estancia de salud. El hospital de ginecobstetricia no está ahí, o sea, está al lado y pareciera sencillo, dices, está al lado, no, pero tenemos claves diferentes, todo es diferente y yo no tengo al obstetra 24/7 que requiere esa paciente porque estoy atendiendo 2 pacientes por uno. Entonces, aquí, ya cuando tú revisas esto, yo, por ejemplo, cuando dices políticas públicas, pues es lo que sale de las manos. Si me lo piden como personal operativo, así como se lo plantea usted, a mí me gustaría eso, 15 años, es más, 11 meses hasta los 16. El problema es cuando tú dices son 17 años, 11 meses, pero hay pacientes que están hasta más grandes que yo. Entonces ya las enfermedades cambian y esta viene con tu variabilidad epidemiológica. Entonces sí tienes que hacer algunos ajustes, incluso desde procesos nosocomiales. A veces tengo que juntar a un paciente de 3 kilos y está al lado uno de 100 kilos, ¿me entienden? Entonces eso es difícil, pero es algo que vamos adecuando y por eso vamos teniendo los históricos. Pero salió a partir de un mandato del área de la dirección de cada unidad hospitalaria y pues entonces nos quedamos así. Y el otro drama es para los pacientes oncológicos. Si se les hace el diagnóstico, voy a poner aquí de ejemplo el Juárez, a los 16 años te dicen que tienes una leucemia X. Tú puedes
tener tu diagnóstico, iniciar tu abordaje, pero para esos pacientes, una vez que tú estableces el diagnóstico oncológico, se genera un paquete de tratamiento de lo que involucre su enfermedad, que generalmente es a 2 años todo el tratamiento oncológico, considerando que puedes en ese camino de 2 años tener complicaciones. Si tú lo pasas a adultos, en adultos tienen otros programas y otras claves y a veces esos niños se quedan sin el acceso a ese tratamiento, porque acá nosotros lo que no tiene el hospital no los cubre la beneficencia pública a través de Casa de la Amistad, pero sí Casa de la Amistad solo funciona para niños con cáncer, no para adultos con cáncer. Entonces, le digo, parecen cosas que uno hasta que está aquí, la verdad es que yo cuando vi esto dices, a veces así como usted dice, es más fácil para usted porque usted es experto en esta área. Yo trato de correlacionarlo con lo que yo hago y digo, esto es la parte que me sirve a mí y entiendes de una mejor forma. Porque ese mismo niño, si lo diagnosticaron a los 16 años y medio y a los 17, casi 18 años, tiene un choque séptico porque está inmunocomprometido, y llega al Hospital Juárez de México porque ahí lo ve el oncólogo, yo quiero que sepa que ese niño no entra conmigo a la terapia intensiva. Y es un niño que amerita terapia intensiva, pero no entra porque mi punto de corte de edad de recepción de ese paciente es hasta los 16 años, 11 meses. Y si él ya tiene 17 años, tiene que entrar a la terapia de adultos. Entonces ahí es en donde existen como estas disrupciones en las que yo veo en el área de pediatría, por ejemplo. Pero bueno. Claro, claro. Y sí, lo entiendo, entiendo perfectamente lo que señalas, porque pues parte de lo que siempre he reclamado es justamente esto, ¿no? En algún momento las cartillas de salud era para niños hasta 19 años, sí, Ujú, literal. Se ha ido modificando, pero no nada más es modificar la cartilla como tal, el documento como tal, sino que pues todas las implicaciones que trae por la atención, por el servicio que se tiene que brindar y contar con todos los insumos y las herramientas y los mecanismos necesarios para poder brindar la atención, una atención integral y adecuada, ¿no? Pero ujú. bueno, es parte del trabajo que pues seguimos peleando y hay que seguir luchando para que se modifiquen muchas cosas. Afortunadamente ustedes ya lograron hacer esta modalidad y que sea pues con niños hasta 17 años, ya hay una reducción importante, pero también pues que se tome en consideración para las áreas de adultos. Claro. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, Nos estamos viendo. Entonces, ok. ¿tienen alguna duda? ¿Iban a comentar algo? No, ¿No? no, todo No, bien. profesor. Bueno, pues entonces nos estamos viendo la próxima sesión. Pásenla muy Ok. bien. Gracias. Buena Gracias. tarde. Gracias, Doc. Buena Igualmente, Luego. tarde. buena tarde. Gracias. Bye.